Sí, 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 obviamente. En un ratito subo lo del martes pasado, Dale, impecable, Nico. que recién estoy juntando los videos. Bárbaro. Sí, pues es un laburo porque los unís todo, ¿no? Claro, por Las eso tres clases. hay que Claro, unirlo, sí, que no, queda quede bárbaro. más o menos bien. Está bárbaro. Las clases están bárbaras. Bueno. Se ve que quedan también las grabaciones que ya está viniendo menos gente al vivo. Deben quedar bien. Sí, no, no, la verdad que están Yo buenas, sí. nunca entré a bajarlas, pero los archivos pesan mucho. ¿Cómo son? Sí, Nico, explicá cómo haces. Eh, cuando grabo acá me genera los tres archivos por separado que pesan, a ver cuánto pesan, ya te digo, 300 megas cada uno más o menos. Y cuando lo Ah, junto queda un archivo solo de más 400, 500 megas. pensé que No, era más. el tema que lo tiene una carpeta Mega, ¿no? Es Nico, Mega, Sí, que es como que compartido, entonces los tenemos para ver, no tenés que bajarlo, ¿no? sí, en realidad lo que más me demora a mí es la edición de los La videos, de subida. juntarlos en uno solo, Ah, demora como dos claro. horas. Oh, mira. No sé por qué, se ve que usa mucho cómputo de la compu. Y eso tenés que compartir, es como el Google Drive, ¿no? ¿Es qué cosa decir? El para ver los videos, esos Mega. Yo los veo, pero no me acuerdo si me compartiste o lo puede entrar cualquiera a Mega y verlos. No, no sé cómo haces. No, sí, solamente entra que tenga el enlace. Ah, está. O sea, si compartir el enlace a cualquier persona lo puede ver. Bien. No, digo Daniel por si querés ver la clase después también. Sí, me parece interesante tener eso. Está bueno, sí, está bueno. No, y es un buen archivo para otros años, incluso, porque otra persona que se perdió algún tema en particular lo puede seguir viendo. Claro. Sí, hay otras materias que tienen grabados, ¿no? Sí, Las clases. Pero bueno, ya que está hecho el esfuerzo, estaría bueno dejarlo, ¿sí? sí. Para gente que de repente no llega a las clases presenciales, digo, puede pasar, creo que es interesante. Y lo último que lo Bueno, único que faltaría son las primeras clases nomás. Está bien, mínimo. y hubo alguna clase del principio que faltó, pero igual, sí. Bueno, ¿están viendo el pizarrón ahí? ¿Sí? Sí, Sí. sí. Bueno. Lo último que habíamos hablado la clase pasada es acerca del el uso de las funciones de reconexión y particularmente de los reconectadores, que de hecho son interruptores automáticos, ¿sí? Que, digamos, obedecen a otra norma que específicamente hace hincapié en las funciones de reconexión. Se lo diseña para ser capaz de hacerlo varias veces seguidas, ¿sí? A grosso modo les cuento que eso en el diseño tiene que ver con eh, cómo es capaz la cámara del arco de disipar ese calor rápidamente antes del próximo cierre, digamos. ¿Sí? En el momento que está abierto, que abre, por ejemplo, una primera vez, se deja pasar un tiempo y después se hace un recierre. Bueno, en ese tiempo, el, digamos, el elemento de corte
tiene que ser capaz de disipar ese calor rápidamente, como para que ante el nuevo resierre, y si se mantiene el cortocircuito, que podría no hacerlo, porque podría haber un resierre exitoso, pero si no lo es, vamos a tener otro arco de nuevo en un lugar donde ya se apagó antes un arco, y hace no mucho tiempo, tal vez un segundo. Entonces, la capacidad de extinguir un arco está vinculado con la temperatura del medio de apagado de arco en ese momento. Por lo tanto, ese medio tiene que ser capaz de disipar rápidamente esa temperatura, ese calor que generó el arco eléctrico, como para que no afecte los próximos resierres. Digo, de alguna manera es una idea muy genérica, pero más o menos trata de eso. Al final de todo, lo importante es que cumple una serie de ensayos que se hacen, ¿no? Pero digo, básicamente en los ensayos se hace eso, es decir, se le hace hacer un ciclo de resierres donde el tiempo entre un cierre y otro no es cualquiera, sino que es un tiempo justamente limitado para ver si realmente el equipo es capaz de poder apagar un arco una vez que hace no mucho apagó otro de la misma magnitud, digamos, ¿sí? Y bueno, en definitiva es una norma diferente, ¿sí? No es que los disyuntores automáticos no tengan capacidad de reconexión, sí, pero los reconectadores están específicamente diseñados para eso y pueden hacerlo varias veces, ¿no? Es decir, el ciclo de operación que se prueba es otro, digamos, donde se admiten más cierres seguidos en el tiempo, ¿no? Entonces, me pareció interesante volver a explicar lo mismo, pero ahora ya incorporando una gráfica que contenga un poco más de detalles, digamos, de cómo podría ir la cosa en el esquema de tiempo corriente. Entonces me centralicé en las curvas de tierra, un corto fase tierra, ¿sí? Porque acá en Uruguay, en distribución, típicamente las funciones de reconexión de los reconectadores, la curva rápida y lenta se utiliza ante las descargas fase tierra, ante los cortos a tierra, que son los mayoritarios, ¿no? Entonces, digamos, en forma genérica, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tendré una salida, la voy a dejar medio chiquita por acá, tengo el reconectador por acá, tengo una derivación en algún punto por acá, que tiene un fusible, y después habrá una carga que puede ser una derivación o puede ser directamente un transformador. Pero no importa lo que haya acá. Es una derivación, obviamente esto sigue, puede haber otras. ¿Ah? Entonces, yo lo que tengo es esta curva, o esta franja, digamos, que representa la curva del fusible que está acá, ¿sí? Y, digamos, por acá, en algún punto, está el I3. ¿Se acuerdan que el I3 del fusible es la mínima corriente de actuación segura? ¿Sí? Con lo cual, digamos, de acá para acá, no tengo una certeza garantizada por el fabricante de cómo sigue la curva, digamos. Podría extrapolarla de alguna manera, pero en realidad es algo que no tiene una certeza en cuanto a que no hay un ensayo que lo pruebe. ¿Sí? Eso ya lo habíamos comentado. ¿Ah? Si todo anda bien, y uno pudiera, podríamos elegir un fusible, ¿sí? Que eventualmente tuviera un I3 menor a la corriente fase tierra mínima que hubiera en este punto, digamos. ¿Sí? Entonces, digo, estamos siempre hablando en el mundo de las cosas ideales, digo, donde todo cierra, porque no se olviden que además hay otros criterios que habíamos manejado para elegir esta curva en función del transformador que proteja o cosas por el estilo. ¿Ah?
o la curva de inrush, digamos. ¿Ah? Entonces, suponiendo que es este que lo elegí, suponiendo que todo anda bien, bueno, si hay un cortocircuito fase tierra mínimo acá que lo calculé y me da superior al I3. ¿Tá? Es decir, esto lo que me está diciendo es que para el mínimo cortocircuito fase tierra acá con una resistencia de falla de 40 ohmios, ¿sí? Vamos a poner entre paréntesis 40 acá. Hay que recordar que estamos considerando una cierta resistencia de falla, por eso es mínimo. ¿Tá? Parece que apareció un bicho. Disculpe. Bueno, entonces, esta es la corriente mínima de falla tierra. Una vez que yo tengo esto acá definido, en realidad el problema de acá para acá, ¿sí? En toda esta zona, en realidad, si hago fe en mi cuenta, no importa demasiado, ¿tá? Porque yo voy a asumir de que no va a haber corrientes de cortocircuito en este punto más chicas que eso. ¿Tá? Es una cuestión de fe. Yo hago cuenta, meto la resistencia que creo que hay, desde 40 ohmios, y me da un cierto valor, y digo, está, de acá para acá, yo no voy a buscar coordinación de nada con nada. Eso es importante tenerlo presente. ¿Tá? Es decir, ya no me importan cómo evolucionan las curvas de acá para acá. ¿Tá? Bueno, entonces imaginemos que tengo una protección que sería esta curva, que sería la curva lenta del reconectador. ¿Sí? Bueno, habíamos dicho que esta curva lenta es una curva de tiempo inversa, ¿sí? Por lo tanto, para que fuera inversa, va a haber que definir dos parámetros. Una es el umbral de tierra, ¿sí? El I51N que interviene en la fórmula, después vamos a ver el ejercicio. ¿Tá? Este es justamente lo último que habíamos hablado, es decir, qué elementos de juicio tengo para elegir este umbral. ¿Sí? Habíamos visto el tema de la corriente capacitiva, el tema de la corriente MRT, el tema de los errores de los transformadores. Bueno, con esos criterios yo elijo este valor. Después, para elegir dentro de la familia de curvas que tienen esta asíntota, porque al final matemáticamente esto es una asíntota, para elegir cuál es, yo voy a tener que tener algún otro criterio. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, puedo tener un criterio de que en el punto de la derivación, ¿sí? Acá, ¿sí? Si hay un corto fase tierra, no el más chico, sino ahora el más grande de todos, es decir, ¿cómo sería el corto más grande fase tierra? Y sería el corto en el cual la resistencia de falla en vez de 40 ohmios fuera 0. Fue un corto franco. ¿Ah? Es difícil de imaginar eso en una red puramente aérea. Probablemente no exista. ¿Ah? Pero bueno, supongamos que sí existe, ¿ah? Y yo lo puedo calcular, en vez de 40 tomo 0 y me da un cierto valor, ¿sí? Que obviamente es más grande que este, ¿no? Entonces yo digo, bueno, en este rango de tiempos, en este rango de corrientes, va a andar las corrientes reales. ¿Sí? Cuando hay un corto acá, fase tierra, va a dar eso. ¿No? Va a entrar dentro de ese rango. Entonces, un criterio para definir el T sub D concreto que va a tener esta curva, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, un criterio de decir, bueno, en ese valor de corriente, yo quiero tener una diferencia de tiempos entre la curva del fusible y la curva del reconectador, curva lenta, ¿sí? O si quieren, imaginen que todavía no es un reconectador, es un simple disyuntor. ¿Tá? Voy a tener que imponer un tiempo delta T. ¿Tá? ¿Sí? Para esa corriente, la más grande que supuestamente va a haber acá, siempre recuerden que es lo mismo calcular acá que acá, ¿no? O sea, la cuenta es la misma porque, digamos, un cortocircuito
aguas abajo y aguas arriba del fusible da lo mismo. Desprecio el efecto del propio fusible para bajar el valor. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, alguien me tiene que dar este delta T. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Que eso tenía que ver con la suma de varios tiempos que se suceden, en el caso de un interruptor, en el caso de un fusible tengo que tener en cuenta la dispersión de la curva, es decir, qué tanto me confío que esta curva realmente pasa por acá y no evoluciona de alguna manera en el tiempo, con los años, y termina siendo de otra manera, cosas por el estilo. En definitiva, un tiempo que alguien me tendrá que dar, es parte de la letra del problema, o surge de una cierta costumbre refrendada por la práctica de que no da problema. Por ejemplo, no sé, 200 milisegundos, 250, 300, 150, lo que sea. ¿No? Pero esto es parte de la letra del problema. ¿No? También hay otro criterio que podría decir, bueno, que después eso lo vamos a ver en un ejercicio, que decir, bueno, en vez de darme ese tiempo, además, quisiera que pasara por, es decir, que para determinada corriente el tiempo no fuera inferior a un segundo o al tiempo que fuera. Es decir, tengo que tener algún otro punto para determinar exactamente cuál curva es la que voy a seleccionar. Y por lo tanto voy a tener que tener algún dato más. O es algún tiempo que tengo que dejar respecto de la curva de otra protección, o bien se impone porque alguien dice que tiene que pasar por tal tiempo. Eso, perdón, hay una pregunta. Eso va a depender obviamente del equipo, ¿no? Ese tiempo que va a depender del equipo. Sí, claro. No, lo otro que decías de antes, por ejemplo, un segundo o lo que sea, depende del equipo que tenga aguas arriba, ¿no? ¿O no? No, porque puede haber algún requisito de seguridad que vos quieras que yo que sé, no sé, para 200 amperes no abra en menos de un segundo. Para no hacer un incendio, digamos. Para no prender fuego, digamos. Para no hacer un incendio. Entonces, bueno, te impones eso. Si no, lo otro es, digamos, imponerte un tiempo, un margen de tiempo, digamos, para asegurarte mínimamente una coordinación. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces yo había dicho, bueno, si vos te aseguras un cierto tiempo delta t acá, como estas gráficas son logarítmicas, en cualquier otro tiempo menor, la diferencia de tiempos es más grande aún, digamos. Entonces normalmente alcanza con que en el punto de mayor corriente que vos quieras que se verifique esa diferencia de tiempos, ya para cualquier otra corriente menor ya eso se cumple, sí, porque es cada vez mayor la diferencia. Bueno, entonces, a grosso modo de esa manera haríamos la coordinación cronométrica de un fusible con su correspondiente curva aguas arriba del elemento de protección de la salida. Ahora, yo podría convertir esto ahora sí en un reconectador, es decir, bueno, está bien, pero yo además quiero de que en un contexto de una salida, que es una línea aérea, que yo sé que hay muchas faltas fase tierra, pero que muchas de ellas, basta que yo abra rápidamente el reconectador y puedo esperar un tiempo, digamos un segundo, algo de ese orden, después cierro, y muchas veces, un porcentaje alto de veces, 80, 85%, 90%, depende, pero es un porcentaje alto, va a pasar que voy a cerrar de nuevo y resulta que no hay arco, con lo cual queda todo energizado. Entonces, justamente yo lo que voy a querer es, en la medida de lo posible, hacer un recierre y que sea exitoso. Yo quiero que pase eso. Entonces,
Yo lo que no querría es que si hay alguna falla transitoria como esa, no en la troncal, sino en una derivación, yo quisiera que no se queme ese fusible. Porque el fusible no va a recerrar. Es decir, se va a quemar y ya está. Después hay que ir a cambiarlo. Y piensen ustedes que ir a cambiar un fusible para cualquier distribuidora de electrificación rural es un engorro, porque tienen que mandar una cuadrilla que vaya con una camioneta, viajar no sé cuántos kilómetros, descubrir dónde están los fusibles caídos. Y eso puede ser recorrer muchos kilómetros sin tener mucha idea de dónde fue el problema. ¿Sí? Si uno tuviera, por ejemplo, detectores de paso de falta, podría ayudarse, digamos, por lo menos saber qué camino recorrer. Pero si uno no tiene nada de eso, y es una red radial que tiene derivaciones y derivaciones de derivaciones, te quiero ver para andar recorriendo dónde hay un fusible caído. Bueno, uno tiene una idea porque los clientes reclaman y uno más o menos sabe dónde están los clientes y eso de alguna manera te orienta a qué protección pudo haber actuado. Pero siempre es un engorro cambiar esos fusibles. Entonces, yo quisiera que ante una falla que es transitoria, como una rama que vuela y justo se genera un arco, y el arco ese se apagó y no se volvió a prender, bueno, yo quisiera que ese fusible no se quemara de entrada, por lo menos con la primera que no se queme. Entonces, de ahí surge la idea de la curva lenta, de la curva rápida, es decir, una primera operación programada del elemento reconectador en el cual la curva está abajo de la del fusible. Abajo de la del fusible. Y después, en algún momento, se hace una vez, se hace dos veces, hasta que en algún momento hay que decir, bueno, esta falla ya no es transitoria, ¿no? Es una falla permanente. Por lo tanto, si es permanente, va a haber que actuar con la curva lenta, que sería esta. Sería la última, digamos. La última curva es una curva lenta, es decir, una curva que ya está coordinada con el fusible. Entonces, si en el último recierre sigue persistiendo la falla y es del mismo orden de magnitud la corriente, ahí sí va a actuar primero el fusible, porque ahora sí está más abajo que esta curva, y bueno, se quemará el fusible en forma permanente, pero fui selectivo, es decir, aislé el problema y el resto de las cargas, que no las dibujé, pero que también hay por acá y por acá, no sé qué, quedan con tensión. Acá la gente de protecciones lo que hace, si no recuerdo mal, es habilitar para el primer recierre, no sé si para el segundo o tercero, pero seguro para el primero, es habilitar una función instantánea. Es decir, digamos que se queda con parte de la curva esta, inversa, pero habilita un instantáneo, digamos, por acá. A partir de un cierto umbral mínimo, digamos, lo que hace es meter acá un instantáneo. Vamos a ponerlo lleno. Es decir, queda un esquema, lo dibujo chiquito acá, digamos, parte inverso y mete el instantáneo. ¿Sí? En algún momento, no sé realmente cuánto, espera, digamos, el primer recierre con un instantáneo, el segundo con instantáneo, en algún momento lo deshabilita el instantáneo, con lo cual la protección queda la curva lenta. ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente, por ejemplo, si yo dibujé esto acá, en realidad esto va a funcionar bien, así como está, en este rango de corriente. Así como está dibujado, eso va a funcionar bien en ese rango de corriente. Si tengo corrientes fase tierra que andan en este orden, ahí sí, efectivamente, va a actuar primero el instantáneo. Si fueran corrientes muy grandes, es decir, cortocircuitos muy francos,
probablemente lo que pase es que también se queme el fusible. O sea, digamos, en este rango no anda. Bueno, esas cosas son de las cosas que yo les comentaba, que bueno, en definitiva estas cosas no podés cubrir todo el rango posible de corrientes y que todo ande como vos querés. Bien, te hacen una pregunta en el La chat. curva Dice, instantánea debe estar por debajo de la del fusible, sí, claro. Sí, sí. Justamente, tiene que estar por abajo porque yo quiero que el primer recierre, y tal vez el segundo o un tercero, eso, ¿cuántos? Y bueno, eso ahí es a gusto, más que a gusto es en función de la experiencia de la distribuidora. Hay distribuidoras que lo hacen 2 veces, 3, 1. Hay un pro y un contra, ¿no? O sea, analicemos un poco. ¿Qué ventaja tiene hacerlo muchas veces? Lo voy a hacer 3 veces. Y si lo hago 3 veces, soy exhaustivo, puedo decir, le doy 3 veces y ahí sí, todas las posibles fallas transitorias las soluciono. Desventajas y que cerré 3 veces sobre un cortocircuito, es decir, desgasto más la red. En el otro extremo decir, bueno, lo hago una sola vez. Bueno, pero capaz que con una sola vez no es suficiente. Capaz que hay fallas que necesitan un segundo recierre. ¿Ya? Y de repente en el tercero, cuando vuelve a hacerlo la tercera vez, ahí sí queda bien. ¿Se entiende? Sí, esos serían los pros y los contras. Ahora, acá no hay una receta única. Hay distribuidoras que lo hacen de una manera, otra de otra. Tendrás que ver tu óptimo cuál es, ¿no? ¿Cuál es el óptimo? Si, bueno, estadísticamente, si yo lo hago 2 veces, por ejemplo, resuelvo el 99% de las fallas. Bueno, entonces no lo hagas una tercera para resolver el 1% restante, porque estás haciendo más recierres inútilmente, con fallas que de repente son permanentes, y estás desgastando más la red. ¿Se entiende un poco cómo sería el juego? ¿Sí? Es decir, no hay acá, puede haber muchas bibliotecas. Lo que es importante, creo yo, es que entiendan cómo es la balanza. Es decir, qué pasa si pongo más recierres o qué pasa si pongo menos. ¿No? Lo peor que puede pasar es no tener ninguno, es decir, tener un equipo que no tuviera capacidad de recierre. O sea, el reconectador es una figura clásica de las redes aéreas, pero ya les digo, hay distribuidoras que no usan. A mí me sorprendió en algún momento, capaz que ahora sí, pero en algún momento que UTE mandaba gente a hacer asesorías a Venezuela. A mí me sorprendió saber que había distribuidoras rurales que no usaban reconectadores. Imagínense, o sea, cada vez que tienen una apertura, una rama que vuela, les abría un interruptor. Interruptor que tenían que ir al lugar a reponerlo, o sea, estaba viajando gente para apretar un botón y cerrar el interruptor. Es una cosa ridícula, pero bueno. Una pregunta. De la parte derecha de esas flechitas que pusiste, ahí se quema primero el fusible, no, más a la izquierda. Vos dividiste que primero se quema el fusible, ahí no se quema el fusible, pero del lado de la derecha, un poquito más a la derecha, ahí se quema el fusible, primero. ¿Eso se juega con eso? ¿Se hace algo con eso? Bueno, lo que pasa es que esto, de repente en el análisis frío de la gráfica, vos podés decir, bueno, pero esto acá voy muerto, porque Claro, esto, por eso. acá yo no me van a, se me va a quemar el fusible y además me va a abrir la protección de la salida, claro, de cabecera. Pero, gente, digo, más allá del análisis frío, de repente en la realidad, la inmensa mayoría de los cortocircuitos fase tierra son más bien de valor chico. Porque claro, pero a eso me refería. Falla, esa corriente que vos le decís la mayoría, ¿hay algún estudio o algo entre la de mínima y la máxima? Ahí se busca, se busca esa corriente, ¿cuál es o no? yo no te podría decir que no, porque yo no trabajo en protección. Tal vez tengan alguna estadística.
Bien. Tal vez tengan alguna estadística, pero hay algo que es medio como intuitivo, y es que en una red aérea es muy difícil que haya una falla a tierra de valor cero. ¿Tá? Es decir, Claro. el valor cero sería algo más parecido a este valor, ¿no? El valor Ujú. más grande de cortocircuito en la derivación. ¿Tá? Pero este valor es un valor calculado, bárbaro, pero estoy Teórico. suponiendo que la resistencia es cero. Claro. Ahora, pensemos un poco en la práctica, ¿qué implica eso? Una corriente a tierra con resistencia de falla cero solo podría darse si en vez de tierra hubiera una chapa de cobre, por ejemplo. O sea, que los campos estuvieran todos cubiertos con una chapa de cobre y una chapa de cobre puesta, conectada a la tierra de la estación. ¿Tá? Esa es la única posibilidad de que se parezca algo como eso. ¿Tá? En el resto de los casos siempre voy a tener una falla a tierra, pero como mínimo tengo la puesta a tierra de, yo qué sé, del apoyo, de la columna, yo qué sé. ¿Tá? Si es una columna, por ejemplo, si es un aislador. ¿Ustedes vieron el video que les puse ahí en el... Sí. ¿tá? El video, porque creo que es interesante, el video que está ahí en el grupo de WhatsApp. ¿Tá? Pues en definitiva es una falla de un mal contacto, hay un arco de una corriente de carga que se mueve y termina yendo hacia la columna. ¿Tá? Entonces eso se transformó en un corto fase tierra. ¿Tá? Y abrió la protección que abrió. Ahora, realmente la corriente esa, ¿a dónde va? Va de la fase, hay una resistencia de arco, que es mucho más chica que la resistencia de falla a 40 ohmios que dibujé ahí. ¿Tá? Y después esa corriente va por un cable que se veía ahí, que va a donde ese cable. Venía el cable por la columna, ese cable va a una jabalina. A una jabalina que hay ahí en ese apoyo, con suerte. Con suerte hay una jabalina. ¿Tá? Ahora, una jabalina puede tener una resistencia de decenas de ohmios. ¿Tá? Dependiendo del terreno, obviamente. Si es un terreno muy bueno, tierra negra, húmeda y no sé qué, capaz que son, yo qué sé, 5 ohmios. Ahora, donde el terreno sea más bien, yo qué sé, arenoso, piedra, puede ser algunas centenas de ohmios. ¿Tá? Es decir, siempre tenés una resistencia de falla que está muy lejos de ser cero. ¿Tá? Y peor sería si, por ejemplo, el cable, yo qué sé, toca el piso. Imagínense que se sale del aislador y toca el piso. Ahí la puesta a tierra en realidad sería el tramo de conductor que toca la tierra, y bueno, eso sería el aterramiento sería eso, un cable superficial que toca la tierra. No sé cuánto puede llegar a valer eso, pero seguramente es un valor muy alto de resistencia neta de esa situación a tierra. Es decir, cerca de este valor que de este valor. Hablo de estadística. Ignoro si realmente lo hace. Gracias. Estaría bueno. Lo razonable bien, es que estés más cerca de esto que de esto. Entonces, acá voy a tener problemas. Pero capaz que en la vida real, estadísticamente, vas a tener muy pocos problemas con esta curva así como esta. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 perfecto. Una cosa es que yo diga matemáticamente que las corrientes se dan en este dominio. Otra cosa es decir que se dan uniformemente en ese dominio. No, no es cierto que se den uniformemente. En una red aérea seguramente se van a concentrar más de este lado. Porque normalmente los problemas son al revés. Los problemas son problemas de indetectabilidad. Si todos los cortocircuitos fueran muy altos, no habría problemas de indetectabilidad. Son corrientes altas, las protecciones lo detectan, los fusibles se queman. Las corrientes son bajas y bueno, puede haber situaciones donde nada abra. Ni un fusible, ni la derivación de cabecera. ¿Ah? Eso incluso se extiende a todos los niveles de tensión. En baja tensión pasa lo mismo. En baja tensión,
usted tiene salidas protegidas por fusibles. ¿Tá? Ahora, muchas veces pasa que hay salidas que se ponen a tierra una fase y la corriente es tan baja, ¿sí? Estamos hablando incluso de la red ahora de 400 voltios, que el neutro está rígido a tierra. ¿Tá? Pero muchas veces pasa que las corrientes de cortocircuito a tierra son tan bajas que en realidad son indistinguibles de la corriente de carga. O sea, el fusible ya tiene una corriente de carga y se le superpone una corriente de cortocircuito a tierra que es más chica que la propia corriente de carga. Entonces el fusible no se quema. Y puede estar años drenando a tierra y nada. Nadie lo detecta porque el fusible no se quema. No se quema. ¿Ah? De repente van y tocan el fusible y te hirviendo. Y decís, ¿qué pasó? Y de repente ves que la suma de las tres corrientes no da C. Bueno, está bien, midiendo con una pinza no estás midiendo vectores, pero podés darte cuenta que por lo menos en el módulo hay una corriente que es más grande que las otras, y hay alguna clase de problema en algún lado de esa salida. ¿No? Es decir, muchas veces... Ojo que te queda menos de un minuto, Daniel. Sí. Muchas veces el problema es ese, la indetectabilidad, o sea, problemas acá, en esta zona. Bien. Bueno, cortamos y seguimos. Hola, ¿me escuchan? Sí, estamos. Bueno, bien. Entonces, les decía que en el caso de UTE, lo que hacen en definitiva es usar como curva rápida un instantáneo. ¿Tá? Podría ser otra curva, podría ser otra curva que pasara por ahí, podría ser cualquier curva. En el caso de UTE lo que hacen es meten un instantáneo, como curva rápida, ¿no? Pero conceptualmente lo mismo. ¿Tá? Bien. Después todo esto lo vamos a remachar cuando veamos el ejercicio, que es lo que vamos a hacer después. Ahora quería simplemente comentarles alguna cosa, es simplemente aclararles algo que ya habíamos visto, pero quería mostrarles algo que de repente capaz que les cierra un poco más. ¿Ah? Porque a veces un buen dibujo vale más que 1000 palabras. Y encontré en los cuadernos de Schneider, encontré un dibujo que está bueno para entender lo que habíamos hablado de los transformadores de aterramiento. Y me pareció tan interesante que quería compartirlo con ustedes. Es el mismo documento que ya habíamos visto en la clase pasada. A ver, si estoy compartiendo ahí, no sé si se ve el dibujo hay un dibujo, Sí, se ve, sí. punto 243 del documento del cuaderno técnico de Schneider. Porque esto es una manera gráfica de entender
qué corrientes reales hay en un caso que UTE de hecho utiliza, y es, yo les había comentado, que es cuando UTE tenía, o tiene, digamos, transformadores que tienen, de hecho, un triángulo en el secundario, porque originalmente era una red con neutro aislado. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto de todas las ventajas y desventajas que tenía tener una red con neutro aislado? Y bueno, una manera de convertirla es las mismas salidas, supóngase que la misma salida. Y por acá lo que estoy metiendo es un transformador de aterramiento. ¿Tá? Y el transformador de aterramiento, insisto que dibujo un transformador de aterramiento estrella triángulo, ¿tá? Pero no tiene por qué ser necesariamente estrella triángulo, puede ser tipo Z también. ¿Tá? Pero la manera, me parece que la manera más clara de verla es como está ahí en los cuadernos de Schneider, ¿tá? Un transformador estrella triángulo. ¿Tá? Es la misma situación. ¿Tá? Lo que está dibujado ahí es lo que estoy dibujando acá. ¿Tá? Entonces, cuando yo tengo una corriente a tierra, ¿sí? ¿Sí? Ahí lo que dibuja es por dónde van las corrientes. ¿Sí? Lo que es interesante ver es que esta es la falla a tierra, ¿sí? Supónganse que yo qué sé, en esta salida hay una falla a tierra. ¿Tá? Que hace este camino. ¿Tá? Es lo mismo que está dibujado acá. ¿Tá? Entonces, acá dibuja gráficamente con 3 flechitas, porque lo que hace es decir, bueno, esta corriente de tierra en realidad entra acá, ¿sí? Y se divide en 3. ¿Sí? Se divide en 3 y 3 corrientes que son iguales, exactamente iguales. Exactamente iguales en fase y en módulo. ¿Por qué? Porque el triángulo acá, ¿sí? Me obliga a que estas corrientes sean exactamente iguales, pues son la misma corriente. ¿Tá? Simplemente hagan de cuenta que esta resistencia que hay acá, imagínense que no está, porque en el caso de UTE lo que hace es usar un transformador de aterramiento solo, digamos. En realidad esta resistencia que está acá lo único que hace es aumentar la impedancia. Pero imagínense que no está, es un triángulo cerrado. ¿Tá? ¿Sí? Bueno, entonces estas corrientes son la misma, así que necesariamente estas corrientes son la misma corriente. Ahora imaginen que esta salida está en vacío. En vacío. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí, se entrecortó un poquito ahí lo último que dijiste. Sí, porque vi que decía conexión inestable. No, repito, es decir, la corriente de efecto a tierra, ¿sí? Cuando entra por el neutro, se divide en 3 corrientes exactamente iguales en fase y en módulo. ¿Por qué? Porque tienen que serlo, porque estas corrientes acá, en el secundario del transformador, que son una fiel copia de estas, de hecho, como yo estoy cerrando este triángulo, son la misma corriente. Es la misma corriente que circula por el triángulo. No sé si se alcanzó a escuchar, pero yo les decía que en el caso de UTE esta resistencia no existe. ¿Se escucha? Sí, eso se escuchó bien. Es decir, esta resistencia lo que haría sería aumentar la impedancia de aterramiento. Pero supongan que no está, que simplemente está cerrado el triángulo sobre sí mismo. ¿Tá? Bueno, entonces estas 3 corrientes son iguales. Esta salida, supongan que está en vacío, digamos. ¿Tá? Desprecien por un momento las corrientes capacitivas. Entonces, esta corriente, ¿qué hacen? Vienen por acá, ¿sí? Y acá se suman y salen por acá. Por eso dibuja 2 flechitas. ¿Tá? ¿Sí? Lo que sea que esté acá es algo
digamos, que no tiene salida para la impedancia homopolar, para la corriente homopolar. ¿Tá? Que bien puede ser, como en este caso, un triángulo. ¿No? ¿Sí? Entonces, lo que quiere demostrarnos, bueno, estas dos corrientes vienen acá, se suman con esta y se cierra el ciclo. Digamos. Lo que es interesante de esto es que estas corrientes son de verdad, es decir, yo podría medirlas. ¿Tá? Entonces, creo que esto está bueno porque explicita que ante un corto fase tierra, yo voy a tener corrientes entrando y saliendo del transformador o de lo que sea que esté acá. No es que las corrientes sean cero, es que simplemente la suma es cero. Pero no es que yo mida y no mida corriente. Vuelvo a insistir sobre ese punto porque a veces uno con el modelo matemático de las corrientes homopolares que giran y dan vuelta a los triángulos, al final resulta un tanto confuso. Esto que está dibujado acá es como las corrientes de verdad, las que yo podría medir. Creo que este esquema está bueno y está en el propio cuaderno de Schneider, por eso bíchenlo después, de nuevo a ver si les queda claro. ¿No? Bueno, nada, era simplemente ese apunte para reforzar el concepto. Bueno, entonces ahora lo que les propongo es agarrar un problema de protecciones y desmenuzarlo un poco. ¿Tá? O sea que nos lleve el tiempo que nos lleve, pero vamos a desmenuzarlo un poco. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, lo que voy a hacer es, esto lo voy a minimizar y voy a compartir. Voy a compartir esto que es la letra de un problema. La letra de un problema. Bueno. Entonces, ahora estoy compartiendo la letra de un problema que es un parcial del 2015. Entonces, ¿se lee la letra de un problema? Sí, sí. Bien. Entonces dice, sea la subestación de la figura 1 en el que ambos transformadores pueden eventualmente funcionar en paralelo. La salida dibujada se conecta a través de una línea con las siguientes características. ¿Tá? Entonces, por ahí debemos tener el dibujo. ¿Tá? Tenemos esto. ¿Tá? Entonces tenemos una estación que tiene dos transformadores, cuyas características están ahí. ¿Sí? Se supone que, bueno, esto, lo que hay aguas arriba de esto tiene una potencia de cortocircuito infinita. ¿Tá? Y tiene una derivación por ahí. Una derivación, tiene un transformador al final de una línea, ¿tá? Y tiene un fusible de derivación que quedó mal dibujado, por eso quedó para abajo, pero en realidad la idea es que es un fusible. ¿Tá? Un fusible de una derivación. ¿Tá? Bueno, ese es el esquema de la red. ¿Tá? Entonces, tiene varias partes. ¿Tá? Se da la impedancia directa de la línea. ¿Sí? Se da la impedancia homopolar de la línea, que se asume que es aproximadamente 3 veces la directa. Nosotros ya habíamos comentado que no es que sea exactamente igual, es aproximadamente, en realidad habría que calcularlo. Pero bueno, este problema nos propone que tomemos que es 3 veces, incluso en fase y módulo, ¿no? Porque al decir es 3 veces estamos diciendo que es el mismo vector con un módulo 3 y la misma fase, cosa que tampoco es cierto. Y una capacidad
de la línea en microfaradios por kilómetro. ¿Ah? Bien. Esta es una capacidad, digamos, que alguien me tiene que dar, digamos, que alguien tiene que calcular. Acá está dado como parte de la letra, pero en realidad hay que calcularla y básicamente es algo que depende de la geometría de la línea y la forma y la dimensión de los conductores. ¿Ah? Después hay un dato medio misterioso que dice, se asumirá que el resto de las salidas de la subestación no se anillarán nunca con la misma. Bueno, eso va a tener que ver con la capacidad total que tenemos que asumir. Si hubiera un anillamiento con algún otro tramo de una línea que se cierre a otra estación, yo tendría que considerar el peor caso, que sería que todo estuviera alimentado de la misma salida, con lo cual la capacidad puede ser mucho mayor. Bueno, la parte 1 y la parte 2 no la vamos a hacer porque justamente no tiene que ver con protecciones de sobrecorriente. La parte 1 es estimar la corriente de cortocircuito dinámica y térmica mínimas para la especificación del interruptor. Bueno, ahí, a grosso modo, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que ver cuál es la corriente de cortocircuito trifásica más grande. ¿Tá? En ese caso, ¿qué es lo que haríamos? Y bueno, calcularía el cortocircuito en cualquiera de estas salidas, o lo que es lo mismo, en la barra, ¿sí? Con una resistencia de contacto nula, es decir, un corto trifásico con una resistencia de contacto nula a la salida inmediatamente de la estación, o sea, en la barra, y con los dos transformadores en paralelo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, eso me va a dar un valor, ¿sí? En RMS, y la componente dinámica, yo ya sé, por norma, que tengo que pedir que sea 2,5 veces el valor que me dio antes, el valor de cortocircuito RMS de cálculo, ¿sí? Porque ese valor va a ser la mínima, la máxima corriente dinámica que va a haber en esa red en el caso de un corto como el que me propuse. ¿Ah? Digo, a grosso modo, sería así como sería esa parte. Bueno, ahora sí, pasamos al problema de protecciones en sí, que sería la parte 3 en adelante, porque la parte 2 es la elección de los descargadores. Entonces, vamos a empezar con la parte 3. ¿No? Vamos a ir despacio con este problema, así lo desmenuzamos bien. Dice, determinar un único calibre de fusible de expulsión tipo K. ¿Ah? No sé si ustedes lo vieron, pero mientras yo pasaba las hojas, había una gráfica que tenía superpuestos curvas de fusibles. Ah, bueno, esos fusibles son una familia de fusibles de algún cierto fabricante, pero son fusibles tipo K. ¿No? Entonces dice, determinar un único calibre de fusible de expulsión a utilizar en los transformadores, ¿ah?, de 15 a 0.4 kilovoltios que hay en todas esas derivaciones que cuelgan de esa salida que está dibujada. ¿No? Y también el correspondiente para la derivación de la línea. ¿No? Es decir, el problema nos propone que elijamos dos tipos de fusibles. Uno es el fusible que va a proteger cada uno de los transformadores. Los transformadores son de la misma potencia en este problema. Podrían no serlo, pero en este caso sí. Por lo tanto, bueno, hay que elegir dos tipos de fusible. ¿Ah? Elegir un fusible significa, ¿qué quiere decir eso? Elegir un fusible significa determinar su calibre, o lo que es lo mismo, su corriente nominal. ¿Ah? Por ejemplo, 16K, 6K, 10K, el que sea, se identifica de esa manera, ¿no? El número ese es la corriente nominal.
Dice, verificar apertura segura ante el menor cortocircuito fase tierra posible, asumiendo resistencia de falta 40 ohmios. ¿Ah? Es decir, que el I3, ¿sí? El I3 sea menor a la mínima corriente de cortocircuito que se calcule, con lo cual habrá que calcular. Ahora, en el caso de los hilos fusibles, si ven ahí en la presentación, se asume que el I3, si no recuerdo mal, es 4 veces la corriente nominal. Ahora, eso en otro tipo de hilos fusibles podría ser diferente. Es más, en realidad, en forma general les diría que eso es algo que lo tiene que dar el fabricante. Hay otros tipos fusibles que el número, digamos, de veces que corresponde el I3 a la nominal no es 4, sino que es otro valor que puede ser menor. Definitivo es un dato que surge de algún catálogo. Bueno, dice, verificar en la gráfica la protección del transformador, asumiendo que la curva de daño de los mismos es, 2 puntos, eso que está ahí. Esa curva que ustedes ven ahí, dada con una fórmula, en primer lugar, la primero que uno ve que es claramente, ahora sí, en forma explícita, una forma I cuadrado T, ¿no? ¿Sí? Es claramente I cuadrado T igual con una constante. Entonces, la fórmula es la corriente I dividido la corriente nominal del transformador, ¿sí? Eso elevado al cuadrado por el tiempo, ¿sí? ¿Qué tiempo? Bueno, el tiempo que demore manifestándose la corriente de cortocircuito I, ¿no? Bueno, igual 1250 segundos. Esa es una curva típica para transformadores de media-baja. Por eso lo usamos mucho en los problemas, porque además es una fórmula. En realidad, digamos, en la vida real uno tendría que, si es posible, conseguir la curva de soportabilidad del propio fabricante, es decir, que lo dé el propio fabricante. En forma de curva, en forma de puntos o como sea, pero es algo que lo tiene que dar el fabricante. Si no lo da el fabricante, se puede tomar esa forma matemática de la expresión de la curva de soportabilidad. Después dice otra cosa interesante, ¿no? Dice, válido en el rango entre 5 y 25 veces I sobre I sub n. Esto es interesante porque a lo que nos remite es que la curva, en realidad, solo tiene esa forma, I cuadrado T igual constante, en un cierto rango de tiempo. Después la curva, si ustedes se acuerdan, yo les había mostrado una curva de soportabilidad de un fabricante, tiende a tener un comportamiento asintótico en algún momento. ¿Por qué? Y bueno, porque en este rango de corrientes, los tiempos son tan chicos que uno puede considerar que el fenómeno es adiabático. Así que no hay transferencia de calor hacia afuera, y esencialmente, digamos que todo el calor generado por la corriente de cortocircuito, por pérdidas Joule, digamos, es absorbida en principio por el propio conductor. Entonces, hasta un cierto rango de corrientes es así. Después tiene un comportamiento asintótico que ya no lo describe esa fórmula que está ahí. En definitiva, para este problema lo que se pretende es buscar que en ese rango de corrientes de cortocircuito, I sobre IN, ¿no? Perdón. Vamos a ponerlo así, más fácil. Imagínense que esto es I
sobre I sub n, y bueno, entre 5 y 25 tiene ese comportamiento. Después, lo que pasa de acá para acá, sabemos que tiene un comportamiento asintótico, no sabemos cuál es, sabemos que empieza a intervenir cosas como la temperatura ambiente, si hay viento, si hay ventilación forzada, o sea, empiezan a influir otras cosas, ¿no? Lo otro es que ustedes tienen que pensar que esto estamos hablando del cortocircuito, es decir, este es el fusible, esta es la red media, estamos hablando del cortocircuito acá, ¿no? ¿Sí? Imagínense un corto en la barra del tablero, acá son fusibles de baja, ¿no? Esto es baja tensión. Tengo un corto en el tablero de baja porque, no sé, alguien metió una herramienta ahí adentro y se armó un corto, y se armó un lío barro. Entonces, el corto acá, ¿sí?, va a tener un cierto rango, ¿sí?, pero, ¿de dónde sale ese 25? Bueno, sucede, esto está implícito, pero sucede que los transformadores de media-baja, prácticamente todos, ¿sí?, tienen una impedancia de cortocircuito del 4%. Creo que hasta 630 kVA 4. En algún momento salta y es un poco más, 6. Pero digamos que hay hasta un cierto nivel de potencia, la impedancia de cortocircuito es 4. Entonces, ¿por qué 25 veces? Y bueno, porque si uno hace la cuenta, ¿sí?, y uno hace 1 dividido .04, da justamente 25. 1 dividido .04 da 25. Es decir, despreciando y suponiendo que la potencia de cortocircuito acá fuera infinita, que no lo es, aún así, un cortocircuito acá solo limitado por la impedancia del propio transformador, nunca va a ser más de 25 veces su corriente nominal. ¿Por qué? Y bueno, porque eso corresponde a una impedancia del 4%. Obviamente, si es un transformador de otra impedancia, eso ya no es cierto, ¿tá? Y bueno, habrá que pensar en otra fórmula. Pero lo que quiero decir, que en un transformador de estos, esta parte de la curva, o sea, ya no importa. Estos cortocircuitos son imposibles. ¿Tá? No existen cortocircuitos. No pueden darse, quiero decir. ¿Tá? Bueno. ¿Tá? Bueno, entonces se va a utilizar esta curva justamente de soportabilidad ¿para qué? Porque vamos a tratar de poner, digamos, el fusible por encima de esos puntos. Perdón, por debajo, ¿no?, de estos puntos. ¿Sí? Para que de esa manera, si hay un corto del lado de baja, el fusible de media abra antes que el transformador se queme. Ya, ¿tá? Si este es el fusible que yo elijo, voy a querer que pase por debajo, ¿sí? Lo otro que tengo que tener cuidado es que tengo que poner las gráficas en el mismo, del mismo lado. Es decir, yo esta curva de fusible, ¿tá?, es una curva dada para corrientes que pasan por el fusible, es decir, corrientes que pasan por el primario del transformador. ¿Tá? ¿Sí? Entonces la corriente que tengo que utilizar, ¿sí?, para hallar esta curva es la corriente nominal primaria. Teniendo ese cuidado, bueno, obtengo estos puntos. Lo que voy a hacer en definitiva es tomar este punto y asumir que es una recta. ¿Tá? Es decir, dibujo, agarro una regla y hago una recta. ¿Tá? ¿Por qué? Y bueno, porque justamente en ese graficado logarítmicamente lo es. ¿Tá? Es una recta.
¿tá? El problema no dice nada de qué es lo que pasa acá, ¿no? Pero bueno, está. A falta de otra cosa, vamos a asegurarnos de que en ese rango, ¿sí?, no haya problema. Otra cosa es pensar, y bueno, pero y los cortocircuitos reales, capaz que hay muchos que son de menos de 5 y yo ahí no sé cómo es esta curva. Sí, puede ser. Podría pasar. ¿Ah? ¿Está bien? Bueno. Dice, nota, el largo de la derivación es depreciable. ¿Ah? La derivación esa se considera un largo despreciable. O sea, como que hay una derivación y esos transformadores de carga están todos muy cerca unos de otros. Se entiende que fusibles de calibres diferentes coordinan en forma aceptable. La no coordinación en algún rango alto de corriente simplemente se asume. Lo que quiere decir es que vamos a considerar que si yo tengo de la misma familia un fusible y elijo otro que es un calibre superior, si yo lo tengo el de calibre más bajo en una derivación y el otro está en la principal, bueno, van a coordinar en todo el rango de corriente. ¿Tá? Cosa que, bueno, tal vez no sea cierto en fusibles reales, porque en definitiva todo depende del control de calidad que se haga, ¿no? Esas curvas están muy lindas dibujadas, pero bueno. En definitiva es una declaración de fe lo que dice ahí. Ustedes hagan fe que si ustedes eligen fusibles distintos, siempre van a coordinar. ¿Ah? Bueno. Y la parte 4 es otra parte. Así que vamos a concentrarnos en la parte esta de la parte 3. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, esto lo vamos a dejar por acá. Estas son las curvas para el ajuste de fase, porque después la otra parte tiene que ver con coordinar con protecciones aguas arriba, ¿no? De una salida, así que básicamente siempre tenemos dos gráficas, una para el ajuste de fase y otra para el ajuste de tierra. ¿Tá? Y a su vez está dibujadas las familias de fusibles. ¿Tá? Ven que tienen acá esta franja, corresponde a la fusible 6K, 10K, 15, 25, etc. ¿Tá? Recordando que siempre, digamos, la curva inferior es la curva de fusión y la otra es la de máximo tiempo de apertura, de corte de arco segura. ¿Tá? La diferencia de tiempo entre una y otra es lo que demora el arco adentro del fusible en extinguirse. ¿Tá? Bueno, entonces por acá ahora lo que les iba a compartir. Esto lo siguieron viendo porque era el mismo archivo. Ahora les tengo que compartir otro. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, entonces ahora vamos a compartir otro, que es el de las soluciones, que no lo tengo acá. ¿Dónde está? Creo que está acá. A ver, creo que es una pestaña de esto. Me parece que la red. ¿Dónde lo tengo? Acá, cálculos. ¿Y por qué no lo veo? A ver. Acá está. Bueno. ¿Están viendo ahí la resolución con los cálculos? Sí, sí. Bueno. Vamos a ver entonces un paneo por la solución. Bien, ¿tá? En primer lugar, lo que se hace es calcular
la impedancia directa, ¿tá?, del transformador. ¿Tá? Es el transformador de la estación. Eso no tiene que ver con los cálculos de ahora, de esta parte que estábamos viendo, pero ya vamos a tratar de seguirlo en el orden que está hecho, porque si no, no vamos a enloquecer. ¿Tá? Estos son los transformadores de la estación. ¿Tá? Se asume que la homopolar es igual a la directa, como siempre. Y los datos de la línea. ¿Tá? Entonces, acá, ¿para qué calculamos todo esto? ¿Tá? En realidad lo calculamos para la parte 4 del problema, ¿tá? Que es cuando sí hay que elegir los parámetros de la protección de la cabecera, del interruptor de la salida de la estación. ¿Tá? Entonces, hay un cierto valor de impedancia que está dado por la letra, en ohm por kilómetro, de la línea, ¿sí?, de la troncal, digamos. Entonces, el largo total aparentemente dice 3 más 1, porque, si no recuerdo mal, es porque a los 3 kilómetros estaba la derivación, ¿no? Ven que a los 3 kilómetros tengo la derivación que tiene un largo 0. Perdón, estoy señalando algo que no estoy compartiendo, entonces no lo están Sí, viendo. no. Disculpe. Vuelvo entonces. ¿Ahora sí lo ven? Sí, sí. Entonces decía, con los datos estos saco la impedancia de los transformadores, que me sirve para calcular la corriente de cortocircuito máxima, que es la parte 1, digamos. Y conceptualmente ya vimos cómo se hace. ¿Tá? Después, para el cálculo que estaba mostrándoles ahora tiene que ver con las corrientes capacitivas, ¿tá?, que es para la parte siguiente, ¿sí?, para la parte 4, pero bueno, ya que estoy lo voy mostrando. ¿Tá? Entonces, lo que tengo es una línea que tiene 3 kilómetros más otro kilómetro, 4 kilómetros. ¿Tá? Después la letra me dice que este largo es despreciable, o sea que no lo cuento. Pero en realidad, si tuviera un largo no despreciable, tendría que sumarlo. Porque ahora estoy calculando las capacidades, entonces no importa si es en una derivación. O sea, yo tendría que sumar todo el largo de todo el ramal, ¿sí?, del ramal más sus derivaciones. ¿Tá? Más posibles interconexiones con otro mitad de un anillo, por ejemplo, si lo hubiera, no es este caso. Si yo tengo que sumar todos los largos de toda esta salida. En este caso sería 4 kilómetros. Vuelvo a compartir el cálculo. Entonces, tengo el largo total. Alguien me dijo que la impedancia homopolar es 3 veces la impedancia directa, cosa que ya les dije que no es cierto, pero bueno. La capacidad es 0,17 microfaradios por kilómetro, esto es un dato también. ¿Ah? Y ahora lo que hago es calcular la corriente capacitiva total, aclarando que esta corriente capacitiva total es la de desequilibrio. ¿Ah? La de desequilibrio, que si se acuerdan, era 3 veces, el módulo era 3 veces la corriente capacitiva de equilibrio. ¿Ah? Y la corriente capacitiva de equilibrio es la frecuencia angular por la capacidad por el largo, ¿sí?, la capacidad específica en microfaradios por kilómetro por el largo, por uso de raíz de 3. ¿Ah? Bueno, esta es la corriente de desequilibrio. Ojo, te queda menos de un minuto, Daniel. Te aviso por la duda. Lo corto ya y sigo. Corto y sigo.
Bueno, ¿estamos ahí? ¿Hola? Estamos. Sí, estamos acá. Bueno. Vamos a seguir compartiendo. Bueno, entonces la corriente capacitiva que estamos calculando es la de desequilibrios. Esta, si se acuerdan, era IC0T que aparece acá en el dibujo del cuaderno de Schneider. ¿Tá? La corriente capacitiva de desequilibrio. Les volví a compartir el dibujito porque justamente quería referirme a este mismo. Ahora volvemos a la solución. Estoy volviendo a la solución. ¿Tá? Perfecto. ¿La están viendo, verdad? Sí. Sí. Bueno. Entonces, en definitiva, esta cuenta que está acá me da la corriente capacitiva de desequilibrio total que vería esa salida, o mejor dicho, el relé de esa salida en consideración, que es la que está dibujada, cuando hay un cortocircuito en alguna otra parte, en alguna otra salida, que no está dibujada, pero que las hay, ¿sí? Bueno, si hubiera un cortocircuito en alguna otra salida de esa estación, ese interruptor a través de su relé sería, digamos, operado por, es decir, vería esa corriente que está ahí el relé, ¿tá? 5,55 amperes. ¿Tá? Si hacemos fe a lo que calculamos, sería eso lo que mediría el relé cuando hay un corto en otro lado, ¿no? ¿Tá? Bueno, entonces esa corriente entraría por la entrada de corriente de neutro del relé. ¿Tá? Entonces, nosotros lo que queremos justamente es que el relé no actúe cuando ve esa corriente. ¿Tá? Queremos que no actúe. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que el umbral I51N, o sea, el umbral de tierra, de ecuación de tierra, en definitiva, dado que ya habrán visto que las curvas estas son funciones matemáticas, ¿tá? I51N es la asíntota. ¿Tá? Entonces, nosotros querríamos que ese umbral, ¿sí?, sea, digamos, razonablemente superior a este valor de corriente capacitiva de 5,55. ¿Tá? Entonces, acá viene, digamos, lo que corresponde a, digamos, la experiencia, la experticia, los números que se usan siempre y no dan problema. Nosotros estamos considerando un valor de 2, es decir, tomamos un coeficiente de seguridad de tomar el doble del valor que calculamos. ¿Tá? Por ahí en los apuntes creo que dice entre 1,5 veces y 2. ¿Tá? En definitiva es un número que surge de la experiencia. ¿Tá? ¿Qué tan conservadores queremos ser? ¿Tá? ¿Por qué convendría ser más conservadores y tomar un valor como 2? Y bueno, porque yo podría pensar de que si bien la letra me dice de que no va a haber en el futuro anillamientos, cosa que en una red real se puede plantear, que en algún momento haya una obra, se extienda una línea que sale de otra estación y que termine anillándose con esta otra. Si es que es posible, ¿no? Por supuesto. Porque hay otro tema ahí de caída de tensión, la corriente admisible en condiciones de emergencia, pues si yo anillo, tengo que considerar de que podría pasar de que todas las cargas salgan se alimenten de un lado solo, de una estación sola, con lo cual tengo que ver, en ese caso, la caída de tensión daría bien, o tendría que cambiar el conductor, ¿no?
Tendría que empezar a pensar ese tipo de cosas. Pero bueno, suponiendo que se pueda, bueno, eso agregaría en ese caso de contingencia, donde yo alimente todo de un lado solo, los dos mitades del anillo de una sola estación, me está imponiendo que la capacidad total ya no es esa que calculé. Podría pasar también que yo agregara una derivación más. Y eso ya no es tan raro, porque las redes de media tensión son dinámicas, van creciendo, van apareciendo nuevas cargas para alimentar, entonces van creciendo y se van ramificando, y por lo tanto la capacidad esa que calculé va aumentando en realidad. ¿Tá? Entonces, acá de vuelta es lo mismo, yo podría agarrar y decir, bueno, yo podría todo el tiempo estar estimando cuánto cambia la corriente esa capacitiva e ir cambiando el ajuste de las protecciones. ¿Tá? Bueno, nuevamente lo mismo, ¿eso es práctico hacerlo? Y no, como que no. A veces es conveniente cuando uno hace producción, es decir, cuando uno tiene muchas protecciones porque es una distribuidora y tenemos un montón de relés que ajustar, conviene dar consignas bien concretas y claras, aunque de repente sean valores conservadores, pero decimos, para todos le voy a encajar el mismo umbral y chao. Bueno, en esas cosas, digamos, tiene que ver ese ajuste de ese umbral. ¿tá? Por lo pronto, en este problema se toma un factor de 2. Si alguien resuelve el problema y en vez de poner un 2 pone 1,5, está bien igual. Y si ponen otro valor y lo justifican de alguna manera, también está bien igual. Lo importante es ser coherente. Ese 2 que está ahí es simplemente un factor de seguridad. Punto. Y los factores de seguridad son discutibles todos. Bueno, dicho esto, en este caso se tomó un factor de 2 y le dio este valor. Así que ese sería el umbral de actuación de tierra de esa salida. Después, no me voy a entretener con esto porque tiene que ver con el cortocircuito trifásico en barra, o sea, eso tiene que ver con otras partes. Vamos a detenernos, vamos a ir directamente a lo que me interesa, que es la elección de los fusibles. ¿Dónde está el corto este? En primer lugar, me salteo algunas cosas porque quiero ir directo al punto. Ven que acá dice I cortocircuito, fase tierra en A y en B. Vamos a ver qué es A y qué es B. El punto A es el punto donde está la derivación. Les digo porque no lo estoy compartiendo, pero lo estoy viendo yo porque no me acordaba. El punto A es la derivación, o sea, esto. Vamos a concentrarnos en este valor. Porque ese es el valor en la derivación, ¿no? Es decir, yo tenía la estación, tengo la salida y tengo una derivación acá, y ese es el punto A. Bueno, entonces, la corriente de cortocircuito, fase tierra, en el punto A mínima, era lo que yo les había dibujado en el esquema anterior antes de borrar. Yo lo que querría es que el fusible se sensibilizara incluso con esta corriente. Ahora vemos cómo repasamos el cálculo. Yo quisiera que con 170 amperes, ¿sí?, de corriente de cortocircuito a tierra, inmediatamente aguas abajo de ese fusible, el fusible se queme. Al menos yo pretendería eso. Por lo tanto, digamos que el I3, ¿sí?, que es la mínima corriente de actuación asegurada por el fabricante, tiene que ser más chica que eso, ¿no?
¿sí? Ese es uno de los criterios que habíamos visto. ¿Ah? Por lo tanto, la tengo que calcular. El cálculo, digamos, ahí abro paréntesis, el cálculo ¿cómo se hace? Bueno, tengo 3 veces la corriente, la tensión estrellada, dividido la corriente directa, que es la corriente directa de XTD, que es la de un transformador, la de la línea, multiplicada por 3, ¿por qué? Porque son 3 kilómetros, porque la derivación es a los 3 kilómetros. ¿Tá? Es un detalle, pero es a los 3 kilómetros. Si ustedes se fijan acá, hay el mismo cálculo, pero al final de la línea, por eso dice 3 más 1, 4 kilómetros. En realidad la diferencia es muy poca, prácticamente nada. Pero está, digamos, para ser coherentes, tengo que hacerlo en el punto donde está el fusible. ¿Tá? Una observación acá interesante, que estoy tomando la impedancia directa de un transformador. ¿Ah? Pero si se acuerdan, eran 2 transformadores que podían funcionar en paralelo. ¿Ah? Ahora, ¿entienden por qué tomo uno? Porque yo tengo que ver la corriente más chica posible. ¿Ah? ¿Se entiende? Distinto es el caso del cálculo de la corriente de cortocircuito trifásica máxima, en el cual el peor caso es cuando están en paralelo. En este caso es al revés. Como yo quiero ver cuál es la corriente más chica de todas, tengo que considerar que no están acoplados. El peor caso es cuando no están acoplados. ¿Ah? Bueno. Entonces, decíamos, es la impedancia directa del transformador más la impedancia de la línea por 3 kilómetros. ¿Ah? Esto multiplicado por 2 porque la inversa asumo que es igual a la directa. Y después viene el circuito, digamos, homopolar. Entonces la impedancia homopolar sería la impedancia homopolar L0 de la línea, ZL0 por 3 kilómetros. ¿Se escucha? Están ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Ah? Por 3 kilómetros, más la impedancia homopolar de un transformador, ¿sí? Más, ahora sí, el camino que va por la Tierra, digamos, que es 3 veces la resistencia R, que es el ropero de la resistencia de puesta a tierra, de la estación, más 40 ohmios, porque asumo que la resistencia de falla es 40 ohmios como máximo. ¿Ah? Bueno, esos 40 ohmios se podrán imaginar que nos tira abajo el valor, ¿no? Por eso da 170 amperes. Si yo asumiera 0, seguro da mucho más que eso, y se pueda llegar a aproximar a 1000 amperes. No sé si está hecha la cuenta acá, pero se va a ir para arriba, ¿no? O sea, si ustedes lo piensan, el grueso de esta cuenta termina siendo los 40 ohms, ¿no? Más la resistencia esta R, que ¿cuánto era? Un poquito miro la letra, que no me acuerdo. 8 ohmios. Sí, está bien, porque esto es una red de 15 kilovoltios de UTE, digamos. ¿Ah? Entonces, si yo pongo la resistencia a 0 ahí, me va a dar algo muy parecido a 1000 ohmios, a 1000 amperes, la corriente de cortocircuito máxima a tierra. ¿Ah? Cuando impongo una resistencia de falla de 40 ohmios, me da ese valor de 170 amperes. 170 amperes, ¿ven? Vaya que cambia, ¿no? O sea, estoy asumiendo de que voy a tener una variación muy grande de la corriente de tierra, el cortocircuito de tierra, que en ese punto donde está esa derivación va a ir de 170 amperes hasta algo del orden de los 1000 amperes. Lo que nosotros decíamos hoy, con valores teóricos, digamos, genéricos, es que
tal vez la mayoría de los cortocircuitos anden más cerca de algo del orden de 170 amperes que del orden de los 1000. ¿No? Bueno, entonces, ¿por qué calculo esto? Y bueno, porque necesito tener este dato porque yo quiero contrastarlo contra el I3 del fusible que vaya a elegir. ¿Tá? Sea cual sea el fusible que vaya a elegir, su I3 tiene que ser menor a este valor, ¿no? A 170 kA. Ahora, el I3, para un hilo fusible se asume que es 4 veces la corriente nominal. ¿Tá? Así que bueno, ahí lo que tengo es ese dato por ahí, que lo guardo por ahí. ¿Tá? La otra cosa que hay que hacer es calcular, si ya tengo la corriente de cortocircuito mínima tierra, lo otro que calcularía sería la curva de soportabilidad del transformador. ¿Tá? Y eso debe andar más por acá, me lo voy a saltear. Acá anda. ¿Tá? Entonces, el I cuadrado T del trafo sería 5IN, porque antes tenía que haber calculado la corriente. Vamos a empezar por acá. Primero calculo la corriente nominal de los trafos. ¿Tá? Entonces, los trafos son de 100 kVA. ¿Sí? Entonces, 100 dividido raíz de 3 por U me da la corriente nominal del lado del primario, ¿sí? De esos transformadores, 3,8 amperes. ¿Tá? Una corriente baja, como es lógico, del lado de 15. ¿Tá? Entonces, yo con este valor de IN ya puedo sacar otras cosas. Por ejemplo, puedo sacar el punto, ¿sí?, del INRASH. ¿Ah? ¿Se acuerdan? El punto del INRASH, que era 12 veces la corriente nominal. Estoy dibujando en el pizarrón ahora, ¿no? Y 100 milisegundos. O 0,1 segundo. ¿Sí? A 0,1 segundo, 12 veces la corriente nominal, localizo un punto de la corriente INRASH por las corrientes de magnetización. ¿Ah? Este problema no me dice nada en absoluto de la continuación de esta curva. ¿Se acuerdan que habíamos manejado que en un orden de tiempos mayores y veces la corriente nominal menores, yo tengo otra parte de una curva que tiene que ver con el comportamiento de la carga fría? ¿Se acuerdan? El comportamiento de la carga cuando yo energizo. ¿No? Como en este problema no dice nada, asumo que la curva de la corriente INRASH es ese punto y ya está. Entonces voy a intentar de que mi curva de fusible caiga por encima de este punto. ¿No? Esa es la consigna, sería esa. ¿No? Acá está calculado, bueno, 12 veces IN me da la corriente INRASH de un transformador, ¿no? Y el tiempo de INRASH es 100 milisegundos porque es así. Se calcula 12 IN a 100 milisegundos. ¿No? Y lo otro que tengo acá, ahora sí, es el cálculo de el I cuadrado T del transformador. ¿Sí? Bueno, esto ya está calculado, digamos. A 5 veces N da esto, a 25 veces N da esto, y bueno, ese es el rango de corrientes posibles en el primario cuando hay un corto franco trifásico del lado de baja. ¿Tá? ¿Sí? Bueno, estos puntos, ¿sí?, los ubico en una gráfica. ¿Tá? Los ubico en una gráfica.
Entonces, vamos ahora sí a compartir la gráfica solución, digamos, para que empecemos a ver cómo pinta esto. ¿Dónde la tengo? Ah, no, la tengo acá mismo. Porque está acá en la pestaña. ¿Ven ahí la gráfica solución? ¿Se ve? Sí. Estaba en la misma pestaña. Entonces, la idea del parcial era que en esa misma hoja empezaran a dibujar la solución. ¿Ah? Entonces, lo que tenemos es, bueno, yo dibujo el inrush, en principio, el individual de cada transformador. Después vemos qué es esto otro. Pero el inrush de cada transformador es esto. ¿Ah? Es la corriente, ¿sí?, de inrush que calculé, ¿sí?, que me daba, ¿cuánto era? Acá puedo cambiar sin problema porque me daba 96 y pico. ¿Ah? No, esa es la derivación. No, sí, tenés razón. Me equivoqué. Para arriba está, creo. Acá, perdón, gracias. Me distraje. Ahí está ahora. Me acuerdo un poco. Sí, está bien. 46. Este es, ahora sí, el inrush individual de cada transformador es 46 amperes, 100 milisegundos. Entonces voy acá, más o menos 46 va por acá, 100 milisegundos, y el punto este es el inrush individual de cada transformador. Después, por otro lado, yo tengo los 170, 163 amperes, que era el cortocircuito en aguas abajo del fusible. En realidad, para el fusible de la derivación era 170, y para el fusible más lejano, que era el último fusible al final, en el transformador del final, daba un poquito menos, daba 163 amperes. Bien. Entonces, lo otro que hago es colocar este punto y este otro punto. La manito se ve, ¿no? La ven porque yo estoy señalando. Este punto son estos dos puntos del I cuadrado T del tráfico. Me llevaba la gráfica simplemente. Este punto y este punto. Entonces, en principio yo trabajo con esos dos puntos. Ustedes ya saben que esto se continuaría y tendría un comportamiento asintótico que no conocemos. Bueno, entonces, dentro de ese margen de corrientes, de fusibles y de corrientes posibles, uno podría ver que para el fusible individual, porque todos estos transformadores tienen el mismo fusible, ¿no? La idea es que poner el mismo fusible para todos, pues son todos iguales. Yo podría elegir este fusible, o podría elegir este otro, o podría elegir este otro. ¿Sí? Ahora, lo que tendría que ver también es la carga, ¿no? La carga del otro criterio es la carga que va a tener ese transformador, ese fusible, si qué corriente va a experimentar el fusible. En principio la letra no dice nada de que el transformador experimente alguna sobrecarga, o que se considere una sobrecarga. Así que la corriente nominal del transformador, que era, ¿cuánto era? La corriente nominal individual del transformador era 3,8 amperes. Dado que la letra no habla de ninguna sobrecarga que yo tenga que asumir, en principio cualquier fusible cuya corriente nominal fuera mayor a 3,8 amperes estaría bien.
Ahora, yo tengo acá el fusible más chico que me propone este problema, es de 6K, o sea, de 6 amperes. O sea, más chico no tengo. Es decir, a priori, este fusible de 6K cumple con el requisito de no quemarse ante la corriente de carga del transformador, porque ya vimos que es 3,8, no dice nada de sobrecarga, así que no voy a multiplicar por ningún factor, así que el de 6K anda bien. Desde el punto de vista del inrush, está por encima del punto de inrush, así que eso también estaría bien, y además está por debajo del I cuadrado T del trafo. Así que en principio, este fusible de 6K cumple con esos requisitos. Nos faltaría ver si el I3, si el I3 es menor que la mínima corriente de cortocircuito. Y lo es porque el fusible la corriente nominal es 6 amperes. Pero por ahí, en los apuntes, se considera que para un fusible de tipo hilo fusible, el I3 se asume que es 4 veces la corriente nominal. Así que, en definitiva, 4 por 6 da 24, es decir, el I3, la mínima corriente que haría que el fusible se quema es 24 amperes, y estoy teniendo una corriente mínima de 163 amperes en el transformador más lejano, ¿no? Porque cualquier otro que esté más cerca va a ser menor que eso. Va a ser un poco mayor que eso, perdón, el cortocircuito, la tierra. Entonces, para el peor caso, que es el que está más lejos, la corriente fase tierra va a ser 163 amperes. Así que eso está bastante por encima de el I3 de ese hilo fusible, que sería 24 amperes. O sea que en definitiva me va cerrando que este fusible 6K cumple con todos los requisitos. Es decir, no se quema con la corriente inrush del transformador. Si hay un corto del lado de baja, él se quema antes que se queme el propio transformador. Bien. No se quema ante corriente de carga, ante la carga máxima del transformador, él no se quema, porque su corriente nominal es mayor que el transformador va a tener que sobrellevar, y se sensibiliza ante la mínima corriente de cortocircuito a tierra, inmediatamente de aguas abajo de él mismo. Así que este es candidato. ¿Podría elegir otros fusibles más altos? Por ejemplo, ¿por qué no el de 10K? Yo podría elegir el de 10K. ¿Qué pasaría? Y bueno, a ver, pensemos un poco así en el aire. Si yo tomo el de 10K, quemarse por la carga del transformador no se va a quemar porque tiene una corriente nominal superior. ¿El inrush va a ser un problema? No, menos problema va a ser porque está más arriba. Voy a empezar a tener algún problema con esto, ¿no? Con el I cuadrado T, porque parecería que hay algún rango de corrientes de cortocircuito que tal vez no lo protege muy bien. El otro criterio que podría tomar más allá de eso, porque tal vez son corrientes que, no sé, habría que ver si realmente se dan corrientes tan bajas como eso. Piense que ya estamos hablando de corrientes de cortocircuito que son muy bajas como corriente de cortocircuito, se parecen más a una sobrecarga que otra cosa. Sí, capaz que no es tanto el problema, sino el hecho de que por qué elegir un fusible más grande cuando se puede elegir uno más chico. ¿Sí? Eso va un poco con elegir uno más grande, va un poco contra la consigna de que siempre que se pueda hay que actuar lo antes posible en todo el régimen de corrientes de cortocircuito posible. Es decir, o lo que es lo mismo, siempre que puedas elegir el calibre de fusible más chico. La otra cosa que va a pasar es que se me va a acercar el I3 a la corriente mínima de cortocircuito, ¿no?
igual estamos lejos, pero, por ejemplo, si yo elijo que es de 10K, el I3 ya va a ser 40 amperes. Y así, ¿no? Así. Bueno, ya directamente va a llegar un momento que el fusible ya va a ser de un calibre tan grande que ya directamente ya voy a tener corrientes de cortocircuito de valores más importantes en las cuales no protege el transformador, o sea, pues ya empieza a estar por encima de la curva de soportabilidad. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, en definitiva, parecería, y este problema está armado para que todo ande bien, ¿no? Pero en la vida real todo es más complicado, que el fusible de 6K es la solución óptima, digamos. ¿Sí? Dentro de las posibilidades que tengo para elegir acá, es la mejor. ¿Sí? Bueno, dicho esto, si me da el tiempo, no sé si me va a dar, si no, seguimos la clase que viene, el martes. Lo que hay que ver es lo mismo para el fusible, pero de la derivación. Porque hasta ahora lo que hicimos es elegir el fusible de cada uno de los transformadores, porque los transformadores son todos iguales. Pero hay un fusible que está en una derivación. Entonces tenemos que ver qué tiene eso de diferente. Bueno. Entonces, para un fusible de derivación, ¿qué es lo que yo querría? Bueno, yo lo que querría es que no se queme ante la corriente de carga máxima de la derivación. ¿Sí? Yo querría que se sensibilizara ante un cortocircuito fase tierra de los más chicos. Sí. Y querría que no se sensibilizara con la corriente de inrush cuando yo cierre esa derivación y energice esos 4 transformadores de la derivación. Entonces, acá interviene algo que nosotros habíamos manejado en su momento, y es el hecho de que yo tengo un agrupamiento, en este caso de 4 transformadores, que los alimenta esa derivación. Entonces, para el inrush de esa derivación, es decir, cuando yo cierre ese seccionador fusible que hay ahí, porque en definitiva lo que hay es un seccionador fusible que es los que hemos visto en la foto, los Katau, yo lo que querría es que no se quemara. Entonces, ¿qué elementos de juicio tengo? Bueno, en principio lo que tengo es la corriente de magnetización de los 4 transformadores a la vez. Ahora, nosotros habíamos visto que cuando se energiza un paquete, un conjunto de transformadores, eso se comporta como si fuera, ¿está bien?, un transformador equivalente a la potencia de todos esos, pero el coeficiente de la corriente de inrush ya no es 12, es un valor menor a 12, porque de alguna manera estadísticamente, como es un fenómeno aleatorio la magnetización remanente, no se superponen todos y todos suman a la vez, es decir, hay que considerar un efecto aleatorio en el cual es muy difícil que todas las magnetizaciones sean iguales, sean en el mismo sentido, por así decirlo. Por lo tanto, 12 no es. En este caso, se asume un valor de 8 porque está dicho en los apuntes, pero en realidad es un dato que alguien me lo tiene que dar eso. Y básicamente obedece a alguna regla estadística, fruto de la experiencia, o lo que fuere. Pero es un dato que alguien me tiene que dar. Entonces, si alguien me lo da y me dice, mira, no es 12, si vos tenés una agrupación de 4 transformadores, es 8. Si son 10, es 5. Y si son más de 20, considera que es como que hay uno solo. Como que es uno y chao. Como que no hay un efecto. Si alguien me lo tiene que decir. Una vez que alguien me lo dice, puedo calcular esa corriente de inrush para 100 milisegundos, que es este punto que está acá. Dentro de 3 minutos se corta. Simplemente lo que quiero comentarles es que a esa derivación
lo que se le va a pedir en principio es eso, que no se queme ante la corriente de inrush de la derivación de ese paquete de transformadores, y que sea capaz de, digamos, sensibilizarse en la medida de lo posible ante un cortocircuito inmediatamente aguas abajo del mismo. Y dicho eso, es simplemente hacer, digamos, hallar cuál es la curva que se ajusta a eso. Digamos. En este caso, dio el 25K. No quiero entrar en el detalle de las cuentas, porque eso lo vamos a ver la clase que viene, porque ahora no me va a dar el tiempo. Lo que sí me adelanto a decir es que yo no le voy a pedir que el fusible de la derivación también proteja los propios transformadores como respaldo del fusible propio de cada uno de los transformadores. Pues eso ya sería demasiado. O lo que es lo mismo, este fusible de la derivación no le voy a pedir que esté por debajo del I cuadrado T de cada uno de los transformadores. Simplemente porque ya sería pedir demasiado requisito y el problema no me va a dar solución. En definitiva, el que tiene que proteger ante una falla del lado de baja de cada uno de los transformadores es su propio fusible. No el fusible de la derivación que actúe como respaldo desde ese punto de vista, porque es imposible, no va a pasar. ¿Por qué? Y bueno, porque normalmente los fusibles de la derivación suelen ser bastante más grandes, como podrán imaginar, que los fusibles individuales de cada transformador. Por lo tanto, no les va a dar, digamos. No se va a poder cumplir ese requisito. Bueno, de cualquier manera, entonces seguimos el martes con este problema hasta el final. Pienso que nos va a tomar el martes y el jueves. Bueno, los saludo. Y Vale, nos vemos. gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.